Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Invierte en ti de Natalia de Santiago. Introducción. 11 pasos. ¿Para qué? La autora comienza con una metáfora divertida. Igual que nos ilusionamos con recetas milagrosas para perder peso sin esfuerzo, buscamos atajos para las finanzas sin afrontar la realidad. Con humor y experiencia propia, Natalia de Santiago desmonta la idea de que solo los gurús pueden manejar bien el dinero. Habla desde el caos cotidiano de una madre de 5 hijas, alejada de la perfección teórica, para acercarnos a una economía real, humana y comprensible. Su intención no es prometer riquezas ni jubilarse a los 30, sino darnos herramientas claras para que no nos estafen y podamos vivir con más tranquilidad. Su voz cercana, salpicada de ironía, insiste en que no es necesario ser experto para tomar buenas decisiones. Solo hay que dejar de temerle al lenguaje financiero y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Estos 11 pasos, dice, no son fórmulas mágicas sino una brújula para invertir en lo más importante, nosotros mismos. Paso 1. Dime en qué gastas y te diré quién eres. Todo comienza con el presupuesto, ese instrumento básico que muchos pasan por alto. Natalia insiste en que no se trata de controlar el pasado ni castigarse por haberse comido el sueldo en snacks, sino de entender a dónde se va el dinero para poder decidir mejor en el futuro. Cada persona debe adaptar su presupuesto a su estilo de vida. La autora comparte su método, una tabla con categorías que agrupan los gastos según su naturaleza práctica, no según su clasificación fiscal. Su desglose es detallado, desde el alquiler hasta los chicles, pasando por el seguro del perro o los cromos de los niños. Pero más que cifras, lo esencial es que el presupuesto refleje nuestra vida y nuestras prioridades. Propone que el presupuesto sume 0. Ingresos menos gastos menos ahorro deben igualar 0. El ahorro no es lo que sobra, sino una categoría más que debe planificarse. Recalca la importancia de revisar el presupuesto semanalmente, anticipar los gastos estacionales, como cumpleaños o revisiones del coche, y no dejar ningún gasto bajo la alfombra de los varios. Todo gasto cuenta una historia. Su presupuesto no solo revela que su familia gasta mucho en casa y ocio, sino también que sufre por el coche que no le gusta y los viajes que le dan felicidad. La economía doméstica es, al final, una expresión de nuestras decisiones y deseos. Paso 2. Averigua cuánto vales. En este capítulo, Natalia nos invita a poner precio a nuestro patrimonio, y no se trata de cuánto valen tus bolsos o tu colección de vinilos. Nos habla del valor neto, lo que tienes menos lo que debes. Con ejemplos de su propia vida y diálogos con su marido, que siempre quiere un cinturón nuevo, muestra que sentirse rico depende de cómo definimos la riqueza. Para ella, ser rico es tener cubiertas las necesidades del futuro. Enseña a construir una fotografía financiera con activos y pasivos realistas, ordenados por liquidez. Dinero en cuenta, fondos, vivienda, todo cuenta, pero con valores de mercado, no sentimentales. Las deudas deben estar actualizadas y completas. Y sí, puedes tener valor neto negativo, sobre todo si estás invirtiendo en educación, emprendimiento o una hipoteca inicial. Lo importante es que ese valor vaya creciendo con los años. Introduce conceptos clave como la ratio de endeudamiento, deuda, valor neto, y la liquidez, lo rápido que podemos convertir un activo en efectivo. Nos recuerda que un buen colchón financiero debe estar en activos líquidos y que deberíamos tener entre 3 y 6 meses de ingresos disponibles para emergencias. También propone una fórmula orientativa.
ingresos netos X edad dividido 10 igual a valor neto ideal. Pero lo más importante es que esta evaluación nos ayuda a tomar decisiones, detectar riesgos y prepararnos para el futuro sin miedo. Paso 3. Ahorra como los ricos. El ahorro no es una cuestión de renuncia, sino de estrategia. Natalia empieza desmontando la idea de que solo se puede ahorrar si sobra. Como en las palmeras de chocolate, el yo del futuro siempre parece más disciplinado que el del presente, pero es el mismo, con las mismas debilidades y el mismo hambre. Por eso, propone no esperar a que sobre para ahorrar, sino presupuestar el ahorro como un gasto fijo más. El ahorro es la guinda del pastel financiero, dice, pero para lograrlo hay que entender que no es opcional. Define distintas finalidades del ahorro: cubrir los altibajos mensuales, tener un colchón de emergencia, planificar compras grandes, prever imprevistos, invertir, preparar la jubilación y dejar un legado. Explica que los ricos no ahorran por necesidad sino por estrategia, y lo llaman creación de capital. Así que nos anima a hacer lo mismo, aunque no tengamos ni yate ni chef personal. Destaca la importancia de tener claro el propósito de cada ahorro. No es lo mismo ahorrar para cambiar el coche que para sobrevivir a un ERTE. También propone automatizar el ahorro mensual y hacerlo lo más invisible posible. Si no lo ves, no lo gastas. Para grandes metas, una casa, estudios, una empresa, recomienda separar el ahorro en cuentas distintas y calcular cuánto hay que apartar al mes. Y deja claro que todo plan de ahorro empieza con una buena hoja de Excel, o, al menos, con un cuaderno. Paso 4. Aprende el idioma de tu banco. Aquí Natalia se adentra en la jerga bancaria que suele confundir al común de los mortales. Lo hace con humor, pero con una intención clara: que no nos den gato por liebre. Explica la diferencia entre tipos de interés, nominal y efectivo, comisiones, TAE, TIN y todos esos conceptos que parecen diseñados para que abandonemos antes de entenderlos. Advierte sobre las comisiones encubiertas y los productos poco transparentes, como seguros embutidos en préstamos. Recomienda leer bien los contratos, no firmar sin entender y preguntar todo lo que no quede claro. Insiste en que el banco no es una ONG y que cada servicio tiene su precio, pero también su alternativa. Menciona la importancia de revisar cada cierto tiempo nuestras cuentas, tarjetas, hipotecas y seguros, porque el mercado cambia y las condiciones también. Introduce la idea de que debemos comportarnos como consumidores financieros activos, comparar, negociar y cambiar de entidad si es necesario. Tu banco no es tu amigo, dice con franqueza, y nos anima a tratarlo con la misma cautela con la que tratamos a un comercial de aspiradoras. La información es poder, y entender el idioma bancario es el primer paso para no dejar que se aprovechen de nuestra ignorancia. Paso 5. Cómprate una casa a tu medida. Este capítulo aborda una de las decisiones más importantes y emocionales en la vida financiera de muchos: comprar o alquilar. Natalia expone ambas opciones con claridad y sin prejuicios, rompiendo mitos como el clásico: alquilar es tirar el dinero. Cada opción tiene sus ventajas, y lo importante es entender cuál se ajusta mejor a nuestras circunstancias. Para quienes deciden comprar, ofrece una guía práctica: calcular lo que podemos pagar, considerar todos los costes asociados, entrada, notaría, impuestos, reformas, seguros, y evitar hipotecarse por encima del 30 a 35% de los ingresos mensuales. Además, plantea la conveniencia de prever cambios futuros, hijos, traslados, jubilación, antes de firmar a 30 años. También desmitifica la vivienda como inversión infalible. Una casa puede ganar valor, pero también perderlo o volverse un gasto insostenible. Por eso insiste en que la casa no debe ser una carga, sino una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida.
Por otro lado, defiende el alquiler como una opción flexible, especialmente útil en ciertas etapas vitales o en ciudades donde la compra es prohibitiva. Y, sobre todo, recuerda que no se trata de invertir en ladrillo por inercia, sino de entender que el verdadero valor está en vivir tranquilos y sin ahogos. Paso 6. Elige bien tu deuda. Endeudarse no es pecado, dice Natalia, pero sí una decisión que hay que tomar con cabeza fría. Hay deudas buenas, malas y fatales, y el secreto está en saber distinguirlas. Una buena deuda es aquella que financia una inversión rentable o que nos permite alcanzar objetivos razonables sin ponernos la soga al cuello. Comprar una casa que podremos pagar, estudiar algo que aumentará nuestras posibilidades de ganar más o incluso emprender con criterio pueden ser ejemplos válidos. En cambio, financiar un viaje, llenar el carrito del súper con la tarjeta de crédito o comprarse el último iPhone sin ahorros son señales de alerta. La autora nos lleva por el laberinto de los préstamos, los intereses y las cuotas con su humor habitual, explicando términos como el TIN y la TAE, la amortización y la cuota constante. Subraya que el interés compuesto puede ser nuestro amigo o nuestro verdugo si lo dejamos actuar en contra a través de la deuda. Por eso recomienda no solo fijarse en la cuota mensual, sino también en el coste total del crédito y en las comisiones asociadas. Recomienda tener una ratio de endeudamiento inferior al 35% de los ingresos y, si se puede, inferior al 30%. También da pautas para priorizar deudas a pagar. Primero las más caras, tipo tarjetas, luego las que tienen mayor impacto psicológico. Y, si hay posibilidad de amortizar anticipadamente, hacerlo siempre que no haya penalizaciones que lo impidan. En resumen, endeudarse no es el problema es no saber cómo ni por qué lo hacemos. Paso 7. Ponte en lo peor. Aquí Natalia aborda un tema que nadie quiere enfrentar: las crisis, los imprevistos, los momentos oscuros que parecen no llegar nunca, hasta que llegan. Y lo hacen sin avisar. Enfermedades, despidos, accidentes, pandemias. Todo cabe en la categoría de susto gordo. Y aunque no podamos prever el futuro, sí podemos prepararnos para que no nos hunda. Habla del colchón de emergencia como el salvavidas imprescindible para cualquier familia. La regla básica es tener entre 3 y 6 meses de ingresos netos guardados en productos muy líquidos, cuentas corrientes, depósitos o efectivo. Sí, el tarro del azúcar también vale. No se trata de rentabilidad, sino de disponibilidad inmediata. Con ejemplos personales, habla de cómo su familia sobrevivió al susto del COVID gracias a cierta previsión y cómo planifica las contingencias. Explica que los seguros son otra pata de esa red de protección: seguro de salud, de vida, de hogar, de accidentes. No todos son imprescindibles, pero sí conviene evaluar cada situación personal y familiar. Incluso sugiere revisar regularmente las coberturas contratadas, evitar duplicidades y comparar precios. La preparación financiera no elimina los sustos, pero sí permite que la vida no se desmorone cuando llegan. Como dice con su característico humor, no podemos evitar que caiga la tormenta, pero podemos tener el paraguas listo. Paso 8. Piensa en el día de mañana. Este capítulo está dedicado a la jubilación. Natalia es muy clara: cuanto antes empecemos a pensar en ella, mejor. No porque queramos vivir de puros y cruceros a los 65, sino porque el sistema de pensiones, tal como lo conocemos, no garantiza mantener nuestro nivel de vida. Explica qué son los planes de pensiones, cómo funcionan los sistemas de capitalización y por qué el interés compuesto puede ser nuestro mejor aliado si jugamos a largo plazo. Detalla las ventajas y desventajas de los planes privados, los fondos de inversión orientados al retiro y otras alternativas como los PIAS o seguros de ahorro. Recalca que el objetivo no es volverse rico, sino libre.
libre para elegir cómo y cuándo retirarse, para no depender exclusivamente del Estado ni de los hijos. Invita a calcular cuánto necesitaremos al jubilarnos, teniendo en cuenta que posiblemente viviremos muchos años más y que los gastos, aunque cambien, no desaparecen. También derriba mitos. No hace falta tener un sueldo alto para empezar a ahorrar para la jubilación. Basta con constancia, visión y un poco de organización. Incluso propone estrategias como las aportaciones periódicas pequeñas, pero constantes, y la revisión anual de los productos contratados. Paso 9. Invierte en tu futuro. Invertir puede parecer cosa de millonarios o de ejecutivos de Wall Street, pero Natalia lo baja a tierra. Cualquier persona puede invertir. Lo importante es entender lo básico y hacerlo con sentido. Apuesta por una educación financiera que permita tomar decisiones sin miedo ni ignorancia. Explica los conceptos fundamentales: riesgo, rentabilidad, liquidez, diversificación. Describe los productos más comunes: acciones, fondos, ETFs, bonos, y sus características. Y, sobre todo, desmitifica. No hace falta ser experto ni adivino, solo estar bien informado y asumir riesgos razonables. Propone empezar poco a poco, a largo plazo y con una estrategia clara. El mercado siempre sube a largo plazo, repite, pero hay que tener paciencia y estómago. También advierte contra la moda de las criptomonedas y la tentación de hacer dinero rápido. Invertir no es apostar, sentencia. Y recuerda que nadie regala duros a 4 pesetas. Insiste en no poner todos los huevos en la misma cesta y en evaluar el perfil de riesgo de cada uno. No todo el mundo tolera ver cómo su inversión cae un 20% en un mes. También recomienda automatizar las inversiones si se puede, para evitar que nuestras emociones interfieran. Invertir, como ahorrar, debe ser un hábito, no una reacción. Paso 10. Pon tu dinero a trabajar. Aquí profundiza en el concepto de rentabilidad del dinero. No se trata solo de no gastar, sino de hacer que cada euro rinda. Introduce el poder del interés compuesto, ese fenómeno que hace que el dinero genere más dinero con el tiempo, siempre que lo dejemos trabajar sin interrupciones. Habla de activos que generan ingresos pasivos, dividendos, alquileres, intereses, participaciones. Señala que el objetivo es construir una máquina de generar ingresos, que trabaje incluso cuando uno está de vacaciones. Para eso, hay que seleccionar bien dónde se coloca el dinero. Productos con retornos reales, ajustados al riesgo y al horizonte temporal. Comparte estrategias como el pago a uno mismo primero, ahorrar antes de gastar, y utilizar herramientas automáticas que inviertan de manera periódica. También resalta la importancia de minimizar comisiones, que pueden comerse gran parte de los beneficios a largo plazo. Natalia subraya que, aunque uno no se vuelva rico de la noche a la mañana, tener un dinero que genera rendimientos constantes es una de las claves de la tranquilidad financiera. La libertad no está en tener millones, sino en saber que tu dinero no duerme mientras tú sí. Paso 11. Prepárate para el más allá. Este último paso no es morboso, es pragmático. Morir cuesta, y no solo en lo emocional. Natalia aborda el testamento, los seguros de vida, las herencias, los poderes notariales y otros asuntos que solemos posponer, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes se quedan. Recomienda tener en orden los documentos, dejar claro quién hereda qué y cómo evitar conflictos familiares o papeleos interminables. Menciona la importancia de hablar con los seres queridos sobre lo que pasará, si pasa algo, aunque incómodo. Incluso propone tener una carpeta, digital o física, con instrucciones claras, claves, seguros, deudas, contratos, para que nadie tenga que adivinar entre lágrimas qué hacer con nuestras cuentas. Insiste en que preparar el final de la vida no es ser pesimista, sino generoso.
porque morir sin plan puede suponer una ruina para la familia o una cadena de complicaciones legales. Y si algo ha querido enseñarnos el libro es que pensar con antelación siempre es más barato, y más humano, que improvisar bajo presión. En definitiva, invierte en ti. Concluye con un mensaje esperanzador. No hace falta ser economista, rico ni vivir sin cometer errores para tener una buena salud financiera. Basta con entender lo básico, organizarse, prever y, sobre todo, poner la energía en lo más valioso que tenemos, nosotros mismos. Invertir en uno mismo no significa comprarse un coche caro ni hacer yoga en Bali. Significa aprender a tomar decisiones conscientes, protegerse, planificar, saber decir que no, y construir un futuro que refleje nuestras prioridades y no las de los demás. Porque el dinero no compra la felicidad, pero ayuda mucho cuando está en orden. Y no se trata de tener más, sino de vivir mejor, con libertad, sin sustos y con la certeza de que estamos cuidando de los nuestros y de nosotros. Paso a paso, sin milagros, sin humo, solo sentido común, humor y un poco de Excel. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.